Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo importante que está pasando en la educación media superior aquí en México. Es una transformación, pues profunda, con un nombre que seguro vamos a oír mucho, MCSEMS, el nuevo marco curricular común. Exacto, el MCSEMS. Suena a sigla, pero es todo un cambio de enfoque. Y para entenderlo bien, tenemos los documentos oficiales, ¿no? Sí, los de la SEP, el acuerdo mismo y unas presentaciones. Justo, el acuerdo que lo establece y, como dices, presentaciones que explican pues cómo se llegó a esto y qué es lo que propone. El por qué y el cómo, digamos. Eso. Nuestra idea hoy es ir más allá de los titulares. Queremos entender qué es realmente el MCSEMS, por qué se vio que hacía falta un cambio así, cuál es la filosofía que tiene detrás, que está muy ligada a la nueva escuela mexicana, la NEM. Fundamental eso. Y, bueno, cómo se organiza ya en la práctica y, sobre todo, qué se busca lograr con los chavos, con los jóvenes. Vamos a desglosarlo. Venga. Primero, el inicio. ¿Por qué cambiar? Porque antes de lanzar esto, hubo un diagnóstico grande, ¿no? No fue algo que se decidiera de un día para otro. Para nada. Fue un proceso largo. Implicó revisar documentos, claro, pero también escuchar muchas voces. ¿Cómo? ¿Encuestas, dices? Encuestas, cuestionarios y unos diálogos nacionales. Hubo jornadas nacionales donde participaron miles de planteles. Vaya, o sea que sí se consultó ampliamente. Sí, la idea era tener una foto lo más real posible de lo que se necesitaba. ¿Y qué salió de ahí? ¿Cuáles fueron los puntos clave de ese diagnóstico? Pues mira, varias cosas importantes. Primero, que no bastaba con ajustar contenidos, sino que había que reforzar la parte pedagógica, el cómo se enseña. Ajá. Se vio que la cantidad de temas, lo que antes llamaban progresiones, y su orden pues, había que revisarlo. Hacerlo más flexible todo. Flexibilidad, ok. ¿Algo más? Sí, 2 puntos que creo son centrales. Una conexión mucho más fuerte con la comunidad. Ahí entra algo llamado Programa Aula Escuela Comunidad, el PAE. Bye. Lo vamos a retomar seguro. Seguro. Y lo otro, que lo socioemocional no fuera como una clase aparte, ¿sabes? Sino algo transversal, presente en todo. Entiendo. Que no sea un taller de habilidades blandas y ya. Exacto. Que permee toda la experiencia educativa. Y todo esto, este diagnóstico, ¿cómo se conecta con las leyes, con la filosofía educativa del país? Ah, bueno, eso es fundamental. Este rediseño no sale de la nada. Busca tener un anclaje legal y filosófico fuerte. Responde primero al artículo 3 de la Constitución. Ya sabes, el derecho a una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, laica, gratuita y... de excelencia. La base de todo. Y también se alinea con la Ley General de Educación. Pero más allá de lo legal, la brújula, digamos, ideológica, es la nueva escuela mexicana, la NEM. La NEM se menciona mucho. Pero, ¿qué implica en la práctica? ¿Cuáles son esos principios que guían al MCSEMS? Pues implica pensar la educación no solo como enseñar materias, sino como formar ciudadanos. Hay un compromiso muy fuerte con la equidad, con tratar de reducir las brechas. Ok. Habla de mejora continua, de un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, muy importante el tema de género aquí, y replantea el papel de la escuela, no como un lugar aislado, sino como un centro de aprendizaje para toda la comunidad. Y clave, ver a los estudiantes como los protagonistas, sujetos activos que pueden cambiar su entorno. Ok, queda más claro. Entonces, con esas necesidades detectadas y esta filosofía de la NEM, nace el MCSEMS, que formalmente es la propuesta que ahora va a regular la prepa, digamos. Exacto. Se establece por un acuerdo oficial de la SEP. Y ojo, es obligatorio para los subsistemas que dependen directamente de la SEP. Busca darles una identidad común, articularlos mejor. Que falta hacía, ¿no? Con tanta diversidad de bachilleratos. Justo. Y su filosofía de fondo, esto que llaman humanismo mexicano. Es interesante analizarlo. ¿A qué se refiere? Pues no es solo un nombre bonito. Implica una apuesta por la justicia social, la igualdad real, no solo en papel. Fomentar la participación democrática desde la escuela. Reconoce la pluralidad enorme que hay en México, de culturas, de saberes, y promueve el diálogo entre ellos. Pone la dignidad humana en el centro, habla de corresponsabilidad social. ¿Y el estudiante como agente de cambio, decías? Sí, esa es la idea fuerza. No es un recipiente vacío que llenamos de información, sino alguien con la capacidad de transformar. Suena a un cambio de visión importante.
Las fuentes también listan varias características de este MCS. ¿Cuáles dirías que son las que mejor definen este nuevo enfoque? Más que repasarlas todas, creo que hay algunas que capturan la esencia. Dicen que es abierto y articulador. Esto es clave. ¿Abierto a qué? ¿Articulador de qué? Abierto a la comunidad, a lo que pasa afuera. Y articulador porque busca conectar mejor la prepa, con la básica, con la universidad y con el mundo laboral. Que no sea una etapa desconectada. Romper los hilos, digamos. Algo así. También insisten mucho en que es flexible, curricular y pedagógicamente. Y esto es reconocer la diversidad de México. La idea es que el marco se adapte a los lugares, no al revés. Y supongo que, Inclusivo e integral. por supuesto, buscar que nadie se quede fuera y que la formación vea a la persona completa, no solo las calificaciones. Bien, creo que la filosofía y las intenciones van quedando claras. Ahora, vayamos a lo concreto, la estructura. ¿Cómo se organiza? Mencionan 3 grandes bloques: currículum fundamental, currículum laboral y currículum ampliado. Aquí es donde se pone interesante ver cómo funciona. Exacto. El currículum fundamental sería como el corazón académico, la base común para todos. Pero incluso aquí hay divisiones. A ver. Primero, el componente de formación fundamental. Este es el tronco común, lo obligatorio. Son 8 áreas de conocimiento clave. 8. ¿Cuáles son? Lengua y comunicación, pensamiento matemático, ciencias que agrupan naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales, conciencia histórica, humanidades, con filosofía incluida, cultura digital e inglés. Ok, suena bastante completo. ¿El objetivo de este tronco común? Pues dar una formación sólida, que sea la misma base para todos y que prepare tanto para seguir estudiando en la universidad como para la vida en general. Entendido. ¿Y el segundo componente, dentro de este currículum fundamental? Ese es el componente de formación fundamental extendida. Aquí ya entra la opción de profundizar un poco más, de especializarse, pensando sobre todo en quienes van a la educación superior. Ah, como las áreas de especialización que ya existían, pero quizá reorganizadas. Podría ser algo así. Son asignaturas para explorar temas con más detalle. Algunas podrían ser obligatorias, según el tipo de bachillerato. Oye, y hay un detalle del lenguaje que mencionan las fuentes, un cambio de nombres. Dicen que ya no se usa unidades de aprendizaje curricular, las UACs. Ahora son asignaturas. Sí. Y las progresiones ahora se llaman propósitos formativos. ¿Es solo un cambio de etiqueta o tiene más fondo? Pues podría ser un intento de usar un lenguaje más directo, más fácil de entender para todos, alumnos, profes, familias. Asignaturas más tradicional que UAC. Cierto. Y propósitos formativos quizás busca subrayar el para qué se aprende algo, más allá de solo la secuencia de temas. Puede parecer menor, pero en estos cambios sí reflejan un intento de hacer la estructura más intuitiva, centrada en el sentido del aprendizaje. Veamos cómo se ve eso en algunas asignaturas. Por ejemplo, pensamiento matemático. ¿Qué cambia ahí? Porque las mates, bueno, suelen ser un coco para muchos. Justo. El enfoque que describen busca alejarse de la idea de las matemáticas como solo repetir fórmulas y algoritmos. Hablan de partir de la experiencia del estudiante. De lo cotidiano. Sí, de usar la intuición, la exploración, lo que llaman heurística, y a partir de ahí ir construyendo la formalización matemática poco a poco. ¿Y las metas? ¿Qué se espera que sepan hacer? Son metas ambiciosas pero prácticas. Aplicar aritmética y lógica en situaciones reales, usar el lenguaje algebraico para modelar cosas de la vida diaria, resolver ecuaciones que sí surgen en problemas concretos, entender qué es una función, usar la probabilidad para tomar decisiones. Vaya, que las matemáticas sirvan para pensar el mundo, no solo para el examen. Esa es la idea declarada, al menos. Que se vean como una herramienta útil para entender y actuar. Suena bien. ¿Y en ciencias sociales? También hay un cambio de enfoque. Definitivamente. El objetivo ya no es solo memorizar fechas o capitales, sino construir explicaciones complejas de cómo funciona la sociedad. Analizar las relaciones y dinámicas, desde lo local hasta lo global. ¿Y se busca formar algún tipo de ciudadano en particular? Explícitamente se busca fomentar una ciudadanía informada, ¿sí? Pero también reflexiva y crítica. Y fíjate, un punto muy relevante. Dicen que se deben abordar transversalmente temas cruciales. ¿Como cuáles? Desigualdad social, participación ciudadana, el rol de los jóvenes y analizar críticamente categorías como clase, etnia, género. O sea, temas complejos y actuales. ¿Sí? Las metas van desde entender cómo se produce y distribuye la riqueza,
hasta analizar por qué hay desigualdades, cuestionar la democracia y reflexionar sobre el papel de los estudiantes ante las crisis. Es una mirada mucho más activa, más problematizadora. Entiendo. Y también leí algo sobre un enfoque particular para inglés. Sí, es interesante. Lo abordan desde las prácticas sociales del lenguaje. O sea, aprender inglés usándolo en situaciones reales. No solo gramática y vocabulario. Exacto. Y lo enmarcan en la justicia lingüística. Buscan promover el pensamiento crítico, la comunicación intercultural. Ven al inglés como una lengua adicional valiosa, un puente. Pero, y esto lo subrayan, sin que quite valor o desplace a las lenguas originarias o al español. Un equilibrio delicado. Sin duda. Las metas van desde presentarse hasta poder colaborar en proyectos usando el inglés. Y me imagino que esta línea de pensamiento crítico, de conexión con la realidad, se ve también en otras áreas, como filosofía o cultura digital. Totalmente. En filosofía y humanidades, el énfasis es en el acto de filosofar, de hacerse preguntas, de problematizar la realidad y buscar la acción, la praxis. Y en cultura digital, no es solo aprender a usar programas, es reflexionar críticamente sobre la tecnología, ser un ciudadano digital responsable y usar las herramientas, las TIC les llaman, para resolver problemas reales. El hilo conductor parece ser formar mentes críticas y participativas. Ok, pero la prepa no es solo lo académico y lo crítico, ¿no? Una pregunta clave siempre es, ¿y el trabajo? ¿Cómo conecta esto con el siguiente paso para muchos? Ahí entra el segundo gran componente, el currículum laboral. Así es. Este currículum tiene el objetivo claro de desarrollar competencias para que los jóvenes puedan encontrar un empleo o incluso autoemplearse. ¿Competencias de qué tipo? Hablan de competencias laborales básicas y extendidas, y de distintos niveles, básico, técnico, tecnológico. La idea es mejorar sus oportunidades al egresar. ¿Y es igual para todos los bachilleratos? No, ahí hay una diferencia importante. El bachillerato general puede incluir formación laboral básica, pero el tecnológico necesariamente la incluye, tanto básica como extendida, ya sea a nivel técnico o tecnológico. Ese prepara más directamente para un campo específico. Entendido. Entonces tenemos el núcleo académico fundamental y esta preparación para el trabajo laboral. Nos falta el tercer pilar. Mencionaste un currículum ampliado. ¿Suena intrigante? Y lo es, la verdad. Yo diría que este currículum ampliado, que también llaman acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, es donde se ve más claramente la apuesta por el estudiante como persona integral y por su bienestar. ¿Su meta principal cuál sería? Apoyar la permanencia, que no dejen la escuela, y favorecer un desarrollo más completo. Se organiza en 3 ejes que me parecen cruciales. ¿Cuáles son? El primero es el apoyo en las transiciones. Reconoce que pasar de secundaria a prepa, o de prepa a la universidad o al trabajo, pues son momentos complicados. Este eje busca ayudar a los estudiantes en esos saltos. Tiene sentido. El segundo. El segundo es, quizá, uno de los más novedosos y centrales. El programa Aula, Escuela y Comunidad, el PAEC. El PAEC. Sí, lo mencionaste al hablar del diagnóstico. ¿Pero en qué consiste exactamente? Danos un ejemplo. A ver, imagina. En lugar de solo leer sobre contaminación en un libro, que los chavos de química, biología y ciencias sociales se junten para investigar el río de su comunidad. Ajá. Y no solo lo investigan, sino que hablan con los vecinos, proponen soluciones, quizás presentan sus ideas al municipio. Ese es el espíritu del PAEC. Conectar lo que aprenden con problemas reales de su entorno. Exacto. Sacar el aprendizaje del aula, hacer la escuela más abierta, más conectada con su comunidad. Que colabore. Suena muy potente como idea. Aunque claro, uno se pregunta cómo se va a implementar algo así en lugares tan distintos, en todo México. Es una pregunta clave. Y sin duda uno de los grandes retos. La propia flexibilidad que busca el MSCEMS sugiere que el PAEC tendrá que adaptarse muchísimo a cada lugar. Dependerá mucho de cada escuela, de los profes. Totalmente. De la capacidad de tejer redes, de los recursos, de la creatividad. Pero la intención es clara, que el aprendizaje tenga un sentido social real, palpable. Bien. ¿Y el tercer eje de este currículum ampliado? Es la formación socioemocional. Aquí se busca fortalecer, de manera explícita, las capacidades para la vida,
Para relacionarnos bien, ¿Qué tipo de capacidades? Lección, expresar emociones, colaborar, participar como ciudadano. cosas que a veces se dan por sentadas, pero que hay que desarrollar. Exacto. Y no es una materia aparte. Se trabaja a través de 5 ámbitos: práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud física y mental, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género, y actividades artísticas y culturales. Vaya, abarca mucho. Sí, y recalcan que todo esto debe hacerse con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Bueno, hemos recorrido la estructura: fundamental, laboral y ampliado. Después de todo este recorrido, ¿qué tipo de joven se espera que salga de la prepa con este nuevo marco? ¿Cuál es el perfil, digamos? El perfil de egreso. Exacto. El perfil de egreso describe cómo se espera que sea quien termina la educación media superior. Son 12 rasgos, pero podemos agruparlos para entender la idea general. Se busca formar jóvenes que se vean como parte de la historia, pero también como agentes que pueden cambiarla, que piensen críticamente, que argumenten, con una actitud filosófica ante la vida. Críticos y activos. ¿Sí? Que ejerzan una ciudadanía activa, comprometida con la justicia social, la interculturalidad, la igualdad de género, que entiendan la ciencia y la tecnología, pero con ética. Sigue, por favor. También que sean ciudadanos digitales críticos, responsables, que usen las herramientas digitales para crear, no solo para consumir, que dominen el pensamiento matemático para entender y actuar. La comunicación también será clave, supongo. Y finalmente, Que aprecien y participen en el arte y la cultura. No es una lista de deseos, ¿eh? Es un perfil que busca formar ciudadanos más completos, más críticos, más comprometidos. suena ambicioso, sin duda. ¿Y cuándo vamos a empezar a ver esto en las escuelas? ¿Ya hay fechas? Sí, el acuerdo marca un cronograma. La implementación arranca formalmente en el ciclo escolar 2025-2026. Ya, el próximo ciclo. Sí, para las opciones más comunes: presencial y dual, en modalidad escolarizada y mixta. Para otras opciones, como las no escolarizadas o a distancia, tienen un poco más de tiempo, hasta el ciclo 2026-2027. O sea que estamos justo a las puertas de este cambio. Justo a las puertas. Y algo que me parece importante señalar es que el propio acuerdo habla de mejora continua. No lo presentan como la fórmula perfecta y final. Habrá evaluaciones. Sí, planean evaluaciones sistemáticas. Una primera al terminar el primer ciclo, el 2025-2026, para los que empiecen ya. Y luego otra más profunda después de 3 generaciones, como por el 2028-2029. Eso es bueno, ¿no? Para poder ajustar sobre la marcha. Claro, es fundamental. Abre la puerta a hacer cambios basados en lo que funcione o no en la realidad de las aulas. También dice que este acuerdo deja sin efecto los intentos anteriores de 2023 y 2024. Este es el que vale ahora. Muy bien, creo que tenemos una visión bastante completa ya. Si tuvieras que resumir la esencia de todo este cambio del MCCMs, ¿cómo lo harías? Yo diría que es una apuesta fuerte por reorientar la prepa en México, muy impulsada por la filosofía de la nueva escuela mexicana. Busca ir más allá de solo acumular conocimientos. La intención es una formación más integral, con un acento humanista y crítico muy marcado, mucho más conectada con la realidad, con la comunidad, y poniendo un énfasis, yo diría que inédito, en el bienestar socioemocional. Equilibrando todo eso con la preparación para la universidad o el trabajo. Exacto, tratando de lograr ese equilibrio. En resumen, parece que la meta es formar ciudadanos, ciudadanas, con herramientas para pensar por sí mismos, con compromiso social, que entiendan el mundo complejo en que viven y que quieran participar para mejorarlo. Sí, ya sea que sigan estudiando o se vayan a trabajar, la idea es que tengan una base ética sólida y capacidades para construir una vida digna. Y bueno, como siempre, nos gusta cerrar con algo para seguir pensando. Uno de los puntos más distintivos, quizás, es este programa Aula, Escuela y Comunidad, el PAEC, esa idea de conectar aprendizaje y entorno. La pregunta que dejamos ahí flotando es, con la diversidad tan enorme de contextos que hay en México, ¿cómo podrá este PAEC adaptarse y realmente funcionar en las distintas regiones? Y pensando a 10 años, ¿qué impacto real podría tener en fortalecer los lazos en las comunidades, el tejido social, a través de la prepa?
Una pregunta abierta, sin duda, sobre el potencial real de esta propuesta. Exacto. Con esa reflexión terminamos nuestro análisis de hoy sobre el MCCMs. Recordamos que nos basamos en documentos oficiales de la SEP. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima.